todos nuestros televidentes. Qué honor poder estar con ustedes nuevamente desde acá de su programa En Tu Defensa Podcast. El día de hoy estaremos conversando acerca de la protección penal sobre la propiedad intelectual. Este es un programa dedicado a la disertación en el ámbito jurídico pedagógico, donde le informaremos a todos nuestros televidentes y le daremos herramientas para que puedan actuar ante cualquier situación. Contamos con la presencia en el estudio del doctor Mejías. Bienvenido a el programa En Tu Defensa Podcast, doctor. Gracias, doctora. Muy agradecido por la invitación para hablar sobre el fascinante mundo de la propiedad intelectual. Para los que nos ven en este momento, doctor, ¿a qué se refiere? Vamos a hablarle un poco acerca de ese término, propiedad intelectual. Doctora, la propiedad intelectual y todas las personas que nos escuchan tienen que ver con todas aquellas creaciones de la mente humana. Hablamos de derechos de autor, de marcas, de patentes, de indicaciones geográficas. Cuando hablamos de la propiedad intelectual estamos hablando de un derecho humano, de un derecho constitucional. El artículo 98 de la Constitución expresa taxativamente que la creación cultural es libre, y esa libertad que tienen tanto los artistas como los creadores y emprendedores de tener esa libertad de poder diseñar, de poder crear, de poder darle un valor al producto de su intelecto, y el Estado está en la obligación de proteger a estos creadores, a estos artistas, a estos empresarios que decidan poner su creación a nivel de producción. Cuando nos referimos a derecho de autor, patentes, marcas, nos vamos un poco a todas esas marcas y marcas publicitarias que se han visto a lo largo de este tiempo. Pero una persona natural, ¿cómo es ese proceso? Ok, hay que entender que la propiedad intelectual está presente en todo. Desde que nos despertamos, nos tomamos un café, estamos consumiendo una marca. La arepa que nos comemos en las mañanas también es producto de una marca. Encendemos la radio, escuchamos una canción, es derecho de autor. En la cama donde dormimos es producto también de una patente. Es decir, la propiedad intelectual está en todo. Para las personas naturales también pueden hacer ejercicio de la protección de la propiedad intelectual, bien sea para el tema de una marca, bien sea para registrar una obra de derecho de autor, y también para las patentes. Cuando hablamos de las patentes, doctora, hoy en día se hizo muy notorio la presencia de las patentes cuando tuvimos la pandemia. La vacuna es una patente, es una solución técnica a través de la ciencia que le permite a un empresario o una persona natural tener un certificado que le da el Estado para ser el único que tenga el monopolio y el derecho de explotar esa actividad científica. La harina de maíz precocida fue la primera patente registrada acá en Venezuela. Un medicamento también puede ser objeto de registro de una patente. Qué bonito, porque en la pandemia notábamos cómo surgían nuevos emprendimientos que hoy en día son una gran marca. Sí, la pandemia abrió esa oportunidad. Incluso hay que felicitar al Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual, SAPI, que durante la pandemia, gracias a Dios, no paró su trabajo. Ellos se reinventaron y crearon una taquilla virtual, porque hoy en día la tecnología nos permite poder canalizar ciertas solicitudes y que se les pueda proteger el derecho a estos emprendedores. Y sí, efectivamente, Venezuela ha tenido una creciente muy importante a nivel marcario. Constantemente van avanzando, sumándose más emprendedores que quieren proteger un signo distintivo. Cuando hablamos de marcas nos estamos refiriendo a un producto o a un servicio. Un producto alimenticio, un servicio de la prestación de una universidad, de un concierto, de un artista, ¿sabes? Todo esto abarca lo que es la marca y que es de vital importancia para distinguir en el mercado. Porque uno cuando consume una marca en específico es por la calidad que te representa esa marca. Usted debe tener una fragancia favorita de una casa de perfumes porque le gusta ese perfume, o una cartera o una prenda de zapatos. Compra la calidad que le representa esa marca. Por eso es de vital importancia a nivel del mercado, porque se vuelve un valor intangible de esa empresa. Y además la protección. Qué importante que nosotros desde acá del programa En Tu Defensa tenemos herramientas para que protejas tu marca, para que protejas lo que realmente ha creado desde la parte intelectual. Qué bonito que nosotros podamos traer para acá, para nuestro programa, expertos que nos den las herramientas para proteger. Doctor, ¿cómo es la protección legal ante esta situación? Porque si bien es cierto, hay una institución que se encarga de regular y de proteger, y que eso ya forme parte
no nada más de una idea, sino que ya nazca y tenga nombre y apellido. Exacto. Cuéntenos cómo es esa protección penal. Muy importante lo que dice, doctora, y hay que señalarle a todas las personas que nos escuchan que las ideas no se protegen, se protege la materialización de esa idea. Usted en su momento tuvo la idea de crear un podcast, de tener un espacio para hablar sobre el derecho y lo materializa ya con este espacio como tal, lo materializa con la creación de un logo, porque uno no va al SAPI a proteger la idea, va directamente con la marca, con el signo distintivo, va directamente con el libro que se creó, con la coreografía, con la película, para que el Estado le dé ese certificado y esa protección. A nivel de marcas, importante señalar que la protección nace con el registro, a diferencia del derecho de autor, que la protección de la obra de derecho de autor nace con la creación. Es decir, cuando un autor empieza a plasmar esa idea en un libro, en un guión, en una fotografía, ya nace ese derecho de autor. ¿Qué se recomienda en estos casos? Que se refuerce ese derecho con la protección, porque en un proceso judicial, y que somos colegas, sabemos que el derecho es prueba. Todo lo alegado tiene que ser probado. Y cuando tú tengas una prueba de un certificado en un tiempo específico, podrás llevarlo a cabo en un proceso judicial. En el registro de las marcas y el de las patentes es todo lo contrario al derecho de autor. El registro y la protección nace una vez que se protocoliza ese procedimiento, esa marca ante el SAPI, cuando se te otorgan ese certificado. A nivel de marcas, primero que nada hay que tener un signo distintivo, un componente gráfico y un componente fonético. Se pagan unas búsquedas, se clasifica, existe el clasificador internacional NISA, que es el instrumento mediante el cual tú clasificas tu marca. Si vendes unos zapatos, tienes una clasificación. Si tienes un programa de televisión, tienes una clasificación. Si tienes un medicamento, tienes una clasificación. El proceso para el registro de marcas tarda aproximadamente entre 10 a 12 meses. Podrán considerarlo un poco largo, pero hay un principio del derecho que el primero en tiempo es primero en derecho. Así que preferiblemente proteger a tiempo ese derecho y evitar problemas legales más adelante. Así es. Cuéntenos cuáles son esos recaudos que requiere una persona a los fines de, bueno, me voy al SAPI, ¿qué debo llevar? Ok, doctora, tendría que llevar primero que nada si lo va a registrar como persona natural o como persona jurídica. Cuando es como persona jurídica, obviamente una acta constitutiva de la empresa, su RIF. Como persona natural, el RIF, la cédula de identidad, el signo distintivo que se tiene para protegerlo ante el SAPI y sobre todo, muy importante, doctora, buscar un especialista. ¿Sabes? Porque realmente no se puede ver como una simple gestoría, como algo que sea muy sencillo. Cuando hablamos de la propiedad intelectual, existen especialidades, o sea, existen personas que están preparadas. Cuando tienes un problema penal, buscas un penalista. Cuando tienes un problema en la materia civil, buscas un civilista. Cuando tienes un problema en una situación de derecho marítimo, buscas un maritimista. Es importante que todas estas personas acudan a un abogado especializado en la materia de propiedad intelectual para que les pueda detallar los pasos. Hay que ver primero que ese logo cumpla con los requisitos para ser una marca registrable, porque está la ley de propiedad industrial, que es preciso destacar que es una ley que considero vetusta, es del año 1956, doctora. ¿Cuánto no ha avanzado el derecho? ¿Cuánto no ha avanzado la sociedad? Y todavía nos regimos por esa norma. La Asamblea Nacional, si hay que destacarlo, está trabajando en un proyecto de ley. Y bueno, ya llegará el momento, Dios mediante, que podamos tener una ley que pueda abarcar de manera precisa la actualidad jurídica que atraviesa el país y que bueno, podamos garantizar este derecho que de efecto se garantiza a través del SAPI, pero es importante que podamos tener bien todos estos pasos. Pero en cuanto a la protección como tal, siempre es importante acudir al ente correspondiente, que es el SAPI, materializar la protocolización de ese derecho, esperar ese lapso de tiempo que hoy en día, como le comentaba antes de empezar, ha mejorado bastante. Ya el certificado final de la marca te lo están dando en 6 meses. Wow. Así que siempre le digo a los emprendedores que proteger su emprendimiento no puede ser una tarea pendiente y deben acudir al ente correspondiente y protegerlo a tiempo. Cuando hablamos de estas leyes que protegen la propiedad intelectual, ¿qué nos puede hablar acerca de ella? Tenemos la ley de propiedad industrial que abarca todo lo relativo a marcas y patentes. Y tenemos la ley de derecho de autor, que es el año 1993, también una ley preconstitucional, es decir, que están en vigencia dentro de nuestro ordenamiento jurídico anterior a la Constitución de 1999. Pero son leyes que no coliden, no chocan
con nuestra cúspide, nuestro ordenamiento jurídico, que es la Constitución, y en este caso no tenemos ningún problema. Estas leyes marcan cuáles son los objetos de derecho, quiénes son los titulares de derecho y cuáles son los procedimientos que deben seguir los artistas, los creadores, los emprendedores para proteger sus invenciones de propiedad intelectual. Doctor, ¿qué modificaciones aportaría usted con los entes correspondientes o bueno, con la Casa de las Leyes que viene siendo la Asamblea Nacional? Pero ¿qué reforma le aportaría? ¿Qué aporte le daría a usted para que esta ley proteja directamente a estas personas? Bueno, por lo menos en los proyectos de ley que tuve la oportunidad de asistir a la Asamblea Nacional como experto, como conocedor, se habla hoy en día de las marcas comunales. Me pareció bien interesante porque, bueno, desde una comuna puede surgir un emprendimiento y que, bueno, se le dé a esa comuna la protección de una marca para un producto, para un servicio que ellos puedan aportar. Eso me parece realmente interesante, que se le pueda dar al pueblo también esa protección. El empoderamiento del poder popular. Sí, que no sea algo de empresarios, que sea algo de emprendedores, sino que el pueblo también pueda, oye, innovar y tener una protección de propiedad intelectual. Yo aportaría en cuanto al tema y lo que nos traería este programa de la protección penal. ¿Sabes? Realmente el daño que se le ocasiona al Estado, al país y sobre todo a las personas que están invirtiendo en propiedad intelectual, aumentar las penas, las penalidades. Entendiendo que el derecho penal es la última ratio para resolver los problemas, pero sí es importante que el Estado garantice y que pueda sancionar a las personas que incurran en estos tipos penales. ¿Cuál es el tiempo de una sanción en particular con respecto a este caso? Es irrisorio, doctora. Hablamos de 6 meses a 1 año. Hablamos en el mayor de los casos en derecho de autor de 4 años cuando tú plagias, cuando tú reproduces una obra de derecho de autor sin el consentimiento del autor. Yo creo que debería ser más severo el Estado en buscar sancionar y prevenir que se cometan estos tipos de delitos. Porque si no protegerlo, porque si no se protege el talento humano de estas personas, no van a tener incentivos. Y entendiendo que, bueno, el derecho penal es la última solución que se le puede ver a este tipo de problemas, porque, bueno, se puede ir a la mediación, a la conciliación, se puede el arbitraje inclusive, ir por la vía civil, por la vía administrativa, pero cuando ya se han agotado todas estas vías y se sigue vulnerando derechos, es importante que el Estado, a través del derecho penal, utilice ese jus puniendi de la espada de la diosa de la justicia para castigar y sancionar a las personas que cometan hechos delictivos. Doctor, ¿alguna de estas sanciones son monetarias? ¿Alguna multa en particular? También existen multas para las personas que incurran en infracciones y, bueno, las penas de presidio y de prisión que, por lo levísimas que son, no se materializan, ya que quedan bajo unas medidas cautelares, prohibición de salir del país, pero que busca realmente el titular del derecho, bien sea de una marca, de un derecho de autor, que esa persona siga infringiendo el derecho que tiene sobre lo que le corresponde. Doctor, quiero que usted, como es experto en la materia, nos dé un caso en particular. Si quieren, no lo personalice, no dé un nombre, pero para que el televidente que nos ve en este momento, que no es jurista, tenga, por ejemplo, tenga ese ejemplo y diga, bueno, a mí me está sucediendo, pero bueno, ustedes me están dando las herramientas, yo voy a poder acudir a tal espacio para que me apoyen. Sí, por ejemplo, doctora, usted tuvo la semana pasada a la colega Rebeca Enríquez, que ella siempre va con su libro Tras la huella del crimen, que tuve la oportunidad de proteger ante el SAPI su derecho de autor. Imagínense que alguien utilice las ideas, los escritos de la doctora y los utilice como propios. ¿Cómo se sentiría ella? ¿Cómo se sentiría ella si su libro, que es su hijo, ¿sabes? Ella lo dice con mucho orgullo porque la propiedad intelectual tiene ese componente que es la protección de las creaciones del alma, del espíritu del creador, y se diferencia de la propiedad propiamente dicha de un bien inmueble, de un automóvil, porque es algo que es tangible, se puede tocar, se puede palpar, pero la propiedad intelectual es intangible. Entonces, en estos casos, cuando se comete una infracción con un derecho de autor, se puede acudir a la vía penal. Es una solución que se tiene. Existe una fiscalía del Ministerio Público, que es la Fiscalía 18 Nacional, con competencia en propiedad intelectual y derechos humanos, porque la propiedad intelectual es un derecho humano y el Estado debe protegerla.
Cuando hablamos de la propiedad intelectual y la protección penal, hablamos de un delito pluriofensivo, porque se afecta tanto al titular del derecho como al público consumidor. Y retomando su pregunta de un caso práctico, imagínese que exista una prenda de vestir, de diseñador, alguna cartera, y uno confía que en un centro comercial esa cartera, ese diseñador es el original. Y tú estás consumiendo ese producto, pero resulta que no, que te están vendiendo algo que no es original. Se afecta al empresario y también se afecta al público consumidor. O sea, es una multiplicidad de víctimas que pueden verse inmersas en estas situaciones. De eso vamos a hablar al regreso, mi querido doctor Mejías, porque este tema es súper interesante, la protección de la propiedad intelectual. A ustedes que nos ven, no me quiero ir a nuestro primer corte sin recordarles nuestras redes sociales en Tu Piso Defensa a través de la plataforma de Instagram y nuestros números en los estudios 0414-262-4576. Ya regresamos. Gracias Venezuela por seguir en sintonía con nosotros desde acá, desde el programa En Tu Defensa Podcast. Para los que se conectan en este momento, tenemos un tema súper interesante. Estamos hablando sobre la responsabilidad penal de la propiedad intelectual. Y para ello contamos con la presencia del doctor Luis Mejía, que nos ha dado una disertación interesante acerca de las leyes, de qué se trata, cómo podemos proteger nuestra marca, cómo podemos proteger todo lo que nos pertenece, la responsabilidad penal ante esta situación. Doctor, al momento, antes de irnos al corte, hablamos un poco acerca de cuáles serían esas sanciones, esa penalización. Pero al momento de irnos a un juicio, al momento de establecerlo, ¿cómo se daría? ¿Cuáles son esa interacción que se va a tener allí con la persona? ¿Cómo se va a proteger a lo largo de su experiencia en la materia? ¿Qué ha podido observar? Sí, yo siempre trato, antes de ir a la vía penal, buscar otras alternativas, medios alternativos de resolución de conflictos, ver si es posible la vía civil, ver si es posible la vía contencioso administrativa, porque entendemos la complejidad y lo que implica un tema penal, tanto para la persona que se está representando, pero también a la persona que se está denunciando. O sea, siempre buscar alternativas para no llegar a esa instancia. Pero si no hay ninguna otra solución, bueno, será necesario proceder desde el punto de vista de una denuncia penal. En cuanto a la denuncia, la doctrina que habla sobre la protección penal de la propiedad intelectual, se habla un poco de un delito semipúblico. Es decir, para la activación como tal de una investigación de parte del Ministerio Público como titular de la acción penal en nombre del Estado, que es el que va a castigar, requiere que la persona o el empresario que es víctima de la vulneración de su derecho acuda y formule una denuncia o una querella. Y bueno, ya ese procedimiento penal en sus diferentes fases, la fase de investigación, la fase intermedia, la fase de juicio, la fase de apelación, en donde las partes tendrán que probar y alegar lo que quieran en cuanto a sus derechos y pretensiones. Importante el que nos preguntan a través de nuestras redes sociales, en Tu Piso Defensa, a través de la plataforma de Instagram. Doctora Flores, ¿cuánto me cuesta registrar una marca? El ente encargado es el SAPI, pero hablamos un poco en el bloque anterior acerca de cuáles son los requisitos y qué debe hacer y cuál debe ser la asistencia jurídica que van a tener ante esta situación. Pero ¿cuál es el costo?
Ok, en cuanto al costo, sí ha aumentado considerablemente. Hoy en día estamos hablando, porque la presentación de la marca se cancelan unos aranceles, una búsqueda fonética y una búsqueda gráfica de antecedentes que reposen de marcas registradas en el SAPI. Una planilla que debe pagarse también y la publicación en prensa, el boletín de la propiedad industrial, en donde todos los que elaboramos en esta materia y los emprendedores y empresarios pueden ver las diferentes marcas que se están registrando a nivel nacional. Para este primer pago estamos hablando aproximadamente en referencia de unos $200 aproximadamente para la presentación de la marca. Eso en una sola clase, porque también tenemos que hablar, doctora, del lema comercial, porque una marca puede también tener un lema, una frase característica que diferencie ese producto o ese servicio. Diferentes lemas comerciales que nos pueden venir a la mente de una marca de café, de un producto en específico, porque busca esa marca quedar en el subconsciente de la persona a través de un lema y sobre todo de un logo, de un signo distintivo que lo caracterice. Una vez que pasamos este periodo de tiempo de 10 a 12 meses, que hoy en día agradecemos al SAPI, que es de 6-7 meses, ojalá se siga manteniendo así en esa conducción de tiempo para que sea más expedito el proceso. Se paga un último arancel en una sola clase, que son aproximadamente $215. Pero en conclusión, aproximadamente en aranceles para la protección de una marca se requieren de unos $400 aproximados como referencia. ¿Y esos aranceles se cancelan al momento de comenzar el proceso o se cancela cómo? Explíquenos un poco. Se cancela los 200 iniciales para la presentación de la marca, que comprenden la búsqueda gráfica y fonética. Si me lo permite, doctora, aquí tenemos el ejemplo de su logo en Tu Defensa. Tiene un componente fonético. ¿Cuál es el componente fonético? En Tu Defensa, ABG, Rosmel y Flores. ¿Sabes? Se protege esa integridad fonética. Y en cuanto a lo gráfico, tenemos un círculo, tenemos un color dorado, la dama de la justicia, describirlo, y para esa presentación inicial tiene un costo aproximado de $200, lo que son las búsquedas fonéticas, gráficas y la presentación de la planilla y la publicación en prensa. Cuando una marca, por ejemplo, un emprendimiento comenzó, ya quiere proteger su marca, pero ese logo o es parecido a otro, ¿qué es lo que sucede en ese proceso? La importancia de buscar un especialista, doctora, que conozca de la materia. Vieron, porque nosotros le traemos especialistas para que ustedes actúen ante cualquier situación. Me ha tocado muchísimos casos en los cuales con emprendedores les tengo que hablar con toda la sinceridad, porque hay que rescatar el componente ético que debe tener el abogado. No se trata simplemente de yo cobrar unos honorarios y bueno, iniciar un procedimiento que no va a concluir de manera satisfactoria, que es con el certificado de esa marca registrada. Me ha tocado muchos casos en donde he tenido que decirles a emprendedores: mira, tu logo no cumple con los requisitos para ser una marca registrable. Oye, Luis, pero ¿cómo me vas a decir eso? Vea la ley, no lo digo yo, lo establece la ley de propiedad industrial. Colocarle a tu marca el componente descriptivo. O sea, tú no puedes registrar una marca de hamburguesa y colocar en tu logo una hamburguesa. Vemos muchas marcas de comida rápida hoy en día, de pollo, de hamburguesas, y tú no ves en su logo realmente que ellos tengan el pollito, la hamburguesa, las papitas, ¿sabes? Es un signo distintivo. No puedes colocar en tu marca una ciudad, Caracas, La Guaira. O sea, tú no vas a ser el dueño de ese nombre. Tú no vas a colocar los logos de la Cruz Roja, los símbolos patrios. Incluso también pasa con estos velones que colocan las imágenes de algunos santos. O sea, una persona natural o jurídica no puede ser el dueño de la figura de José Gregorio Hernández. Imagínense. Entonces, me ha pasado en muchas oportunidades en donde tengo que explicarle a las personas que, mira, no puedes registrarlo. ¿Sabes? Te ahorro los aranceles, te ahorro tiempo y te ahorro los honorarios de un profesional del derecho que te va a cobrar por un procedimiento que no se va a poder materializar. ¿Se pueden colocar el RIF? ¿Se puede colocar dentro del logo alguna palabra como usted dijo? No, no se coloca, porque lo que se busca es proteger esa entidad gráfica. ¿De qué le sirve al público consumidor el RIF? ¿Sabes? Realmente esa no es una información que debe estar plasmada en un logo. O sea, tú no vas a ver el RIF en un paquete de leche, en un perfume. Tienen una personalidad jurídica si es el caso,
pero lo que se busca en este sentido es proteger la entidad fonética y la entidad gráfica, que sería una marca mixta. Cuando hablamos de los colores, ¿hay algunos colores que no están permitidos? ¿Algunas líneas que no estén permitidas? Los colores por sí solos tampoco se pueden registrar, ¿sabes? Incluso también no se puede registrar símbolos o logos que sean inmorales, que atenten contra la moral y las buenas costumbres. Eso también es importante tenerlo en cuenta. Y sobre todo, doctora, no registrar marcas que ya estén registradas. ¿Sabes qué haría yo el papel de tonto de intentar un proceso sobre algo que ya existe a nivel nacional e internacional? Porque aquí se trata mucho de la propiedad intelectual, de la innovación, ¿sabes? De crear algo diferente que no esté en el mercado para que, bueno, tú puedas distinguir, diferenciar tu producto o servicio de tu competencia. Cuando hablamos acerca de la búsqueda de ese nombre, es tal cual como cuando vamos a registrar una empresa, que damos unos nombres y bueno, si está disponible, entonces él sé que le otorga. En este caso es igual, presentas tu marca con, por ejemplo, 2 o 3 formatos para que sea validado. No, en este caso es uno solo, que tú tienes que presentar porque es el signo distintivo que tú deseas proteger. Y buena su pregunta, doctora, porque hay que aclarar que a veces se confunde que el nombre de la razón social, es decir, de la empresa, tiene que ser el nombre de la marca. No, una misma empresa puede tener diferentes marcas con diferentes nombres. No necesariamente está casado el nombre de la empresa con el nombre de la marca. Y hay muchos ejemplos de ello, de cómo funciona una personalidad jurídica con un nombre específico y cómo funciona la marca o las marcas con otros nombres que no sean precisamente el de la empresa. Tenemos una empresa de café y ella puede tener diferentes productos y allí obviamente cada marca va a pertenecer a esa personalidad jurídica. Sí, correcto. De una empresa de gaseosas puede tener diferentes presentaciones de esa gaseosa, diferentes marcas, diferentes logos que diferencien un producto del otro. Empresas grandes a nivel nacional que comercializan diferentes productos, arroz, mantequilla, harina pan, por decir alguna, forman parte de una misma empresa, pero ellas tienen diferentes marcas. Doctor, importante saber si este registro de marca acá dentro de nuestro país, Venezuela, ¿el SAPI te da alguna protección internacional? No. En cada país en donde tú vayas a comercializar tu producto o tu servicio, es importante que acudas al ente correspondiente y formalices el registro. Pero vuelvo otra vez al principio, el primero en tiempo es primero en derecho. Si yo registro una marca en el año 2024 acá en Venezuela y resulta que en Colombia en el 2025 se pretende utilizar la misma identidad gráfica, la misma marca, yo pudiese iniciar un procedimiento judicial en la jurisdicción colombiana y presentar como prueba mi marca registrada en el 2024 en Venezuela, porque el primero en tiempo es primero en derecho. Qué bueno, doctor. Y todo esto nos llena de mucha satisfacción el tenerlo acá en nuestro programa En Tu Defensa Podcast, porque como siempre lo hemos dicho, nosotros tenemos nuestro eslogan. Nosotros le damos las herramientas para protegerlos ante cualquier situación. Pero en caso de que, bueno, ya el SAPI me dio la autorización, ya tengo toda la información correspondiente, ya fui autorizado y veo que otra persona tiene mi logo, pero él sí no ha registrado. ¿Hay una forma o cuál es la vía legal a los fines de ella? Tú no lo puedes utilizar, o sea, ya yo estoy registrada. ¿Cómo es todo ese procedimiento? Interesante. En los pasos para el registro de la marca, doctora, tenemos lo que son las búsquedas, la presentación de la marca y la revisión de forma. Ahí el SAPI revisa que toda la documentación que tú presentaste concuerde al titular de esa marca. Y existe el lapso de oposición. En ese lapso de oposición, las personas que consideren que esa marca que se pretende registrar vulnera los derechos de una marca ya registrada, se opone para que no se le otorgue el registro. Pero en la pregunta exacta que usted me realiza, doctora, si ya tengo yo el certificado, soy el titular de un derecho sobre una marca, yo tengo una prueba fidedigna para poder actuar en contra de las personas que quieran vulnerar mi derecho. Yo soy el titular de un vehículo automotor, tengo un carnet de circulación y un título de propiedad sobre ese bien mueble.
tengo el compraventa, tengo protocolizado el registro de un apartamento, soy el titular de ese derecho. Situación similar pasa con la propiedad intelectual, en este caso con las marcas. Si yo tengo la titularidad de un derecho, que es importante decirlo, el derecho de una marca dura 15 años, tiene que renovarse y se diferencia de la propiedad intelectual de bienes muebles e inmuebles, que tú vas a ser titular de un apartamento todo el tiempo que tú vivas, toda la vida. En el derecho de autor, doctora, muy interesante también resaltarlo, que el derecho de autor dura toda la vida del autor y 70 años después de su muerte. Hoy en día hemos visto como ciertas caricaturas y ciertos libros se hacen ciertas adaptaciones porque ya ha transcurrido ese periodo de tiempo en el cual el autor murió y pasan al dominio público. Esas obras, La Ilíada, Pinocho, que hemos visto diferentes adaptaciones, porque bueno, pasan al dominio público. Winnie the Pooh, que se están utilizando ciertas adaptaciones también a este personaje, que es realmente interesante. Pero teniendo el derecho, doctora, se puede actuar en la vía civil, en la vía administrativa y en la vía penal como última alternativa. Excelente, nos vamos a nuestra segunda pausa del día de hoy y no me voy sin antes recordarles nuestras redes sociales en Tu Piso Defensa a través de la plataforma de Instagram. Invito al doctor Mejía que tiene la pantalla para que nos dé sus contactos y sus redes sociales. Claro que sí, me pueden contactar a través de mi Instagram, @luis1190, y con mucho gusto poder responder cualquiera de sus dudas. Ya regresamos. Gracias por su lealtad y confianza y seguir conectados con nosotros desde esa pantallita en su programa En Tu Defensa Podcast. Para los que se conectan en este momento, le estamos dando continuidad a un tema súper interesante. La propiedad intelectual, la protección de la propiedad intelectual. ¿Qué debes hacer para registrar tu marca, tu patente? Si tienes algún libro, alguna idea que quieres materializar, proteger desde aquí, desde el programa En Tu Defensa, te estamos dando las herramientas, cómo poder hacerlo, y un invitado de la casa que estamos encantados de que haya venido el día de hoy, el doctor Luis Mejías. Doctor, antes de irnos al corte, conversábamos un poco acerca de todas esas responsabilidades que debemos tener, y si en algún momento nosotros registramos una marca y esa marca está ya registrada, pero yo tengo mi certificado, el SAPI como ente rector en esta materia te protege, pero nosotros tenemos que tener una idea firme acerca de qué queremos, a dónde vamos a dirigirnos, y por eso usted es experto, por eso nos dio las redes sociales en el corte anterior, y lo invito a que nos las dé nuevamente, porque el que se conectó dice, pero yo no estaba, yo quiero saberlo. Claro que sí, a través de mi cuenta en Instagram, @luis1190, estoy a la orden para todo tipo de consulta, todo tipo de duda que se pueda tener en esta materia, que es especialísima. O sea, realmente es una especialidad, requiere estudio, requiere dedicación, y que es una materia muy bonita, doctora, porque siempre digo la satisfacción que tiene uno desde el punto de vista de la propiedad intelectual cuando le otorga un certificado a un empresario, a un emprendedor, a un cliente, a una persona natural que realmente siente materializado un sueño, ¿sabes? Y se encuentran con situaciones de emprendimientos de la familia, ideas y planteamientos que lograron materializar, y es realmente muy gratificante formar parte de ese proceso de la génesis. De diseñar, de proteger, y bueno, cuando se presentan estos casos en los cuales se vulneren los derechos de estos titulares, de estos derechos, valga la redundancia, poder atacar desde el punto de vista legal. Teniendo las herramientas, tenemos un Estado constitucional
que le permite a todos los ciudadanos de la República Bolivariana de Venezuela, a través de la tutela judicial efectiva, de acudir a los entes correspondientes para reclamar justicia en caso que se vea vulnerado un derecho. Doctor, a lo largo de este tiempo hemos venido evolucionando en todos los aspectos. Importantísimo la inclusión de la inteligencia artificial en este tema tan importante. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial emula ciertas cosas, emula tal vez personajes, música, podemos encontrar por allí en las redes sociales que a través de la aplicación de la inteligencia artificial plagiaron o emularon una música muy parecida a otro y hay una demanda importante por eso. ¿Cómo hacemos para nosotros protegernos en este mundo tan acelerado que llevamos en este momento con el tema de la inteligencia artificial? Para mí, preocupante. Usted, experto en la materia, ¿nos puede indicar más o menos acerca de este tema? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a generar esas herramientas para que el televidente, para que el ciudadano que nos ve en este momento no se sienta vulnerado ante esta aplicación tan importante? Sí, doctora, muy interesante su pregunta porque estamos con el boom de la inteligencia artificial. O sea, realmente los avances que hemos tenido en los últimos años son increíbles, el alcance que ha tenido y que cada día va evolucionando más y más. Casos prácticos, por lo menos al artista Bad Bunny, que no me gusta mucho su género y sus letras, pero bueno, es parte del boom, ¿no?, de las corrientes hoy en día. Otro artista llamado Flow GPT simuló su voz a través de una aplicación de inteligencia artificial y creó una canción. Y eso generó unas regalías a través de la plataforma YouTube, utilizando realmente el talento de otra persona a través de la inteligencia artificial. Aquí existen, doctora, diferentes corrientes y puntos de vista, porque lo mismo pasó cuando aparece la tecnología. En su momento se cuestionó bastante desde el punto de vista del cine, cuando aparece el Betamax, y se me cae la cédula cuando hablo del Betamax. Aquí muchos se ríen porque también se les cayó la cédula. Luego del Betamax vino el VHS, luego el DVD, pero la industria del cine vio un peligro, ¿sabes? Porque ya no es el sitio convencional de la sala de un cine en donde se va a reproyectar una película, sino que ahora el usuario va a tener la posibilidad de en cualquier momento en la comodidad de su casa ver una película. Y la industria cinematográfica se preocupa después con las plataformas digitales como Netflix, Amazon, Disney, que hoy en día tú puedes poner pausa y lo ves cuando tú quieras. Pero todo esto, doctora, no creo que hay que generar mucha alarma, son herramientas. Una cámara fotográfica que capta una imagen y eso puede ser sinónimo de un derecho de autor. Esa fotografía es una herramienta que utiliza el ser humano. Y la inteligencia artificial considero yo que es una herramienta más que tenemos a disposición todos nosotros para poder crear, para poder innovar. Porque si está la herramienta y no existe la persona que ponga los comandos, no va a poder generar esa herramienta un producto. ¿Cuál es el problema, doctora? ¿Quién es el titular del derecho? La persona que utilizó la herramienta de la inteligencia artificial. Puede existir una coautoría entre el titular de la inteligencia artificial y la persona que utilizó la herramienta. O incluso, doctora, más adelante podemos encontrarnos que la inteligencia artificial puede crear obras de propiedad intelectual y se le va a reconocer a la inteligencia artificial un certificado. La inteligencia artificial Wow. va a poder al SAPI a legislarlo, a proteger su marca. Y ya la Asamblea Nacional está debatiendo, que realmente me parece interesante, diferentes herramientas legales desde el punto de vista positivo de crear leyes para la protección y la garantía que debe tener todo ciudadano con el uso e implementación de la inteligencia artificial. Interesante. Nosotros Sí. desde acá somos garantes de aclarar todas esas dudas, pero una de las inquietudes es la inteligencia artificial podrá suplantar el ser humano en algunas actividades. Por ejemplo, bueno, el periodismo como tal. ¿Podrá suplantarlo?
Depende del ser humano. O sea, Depende si de quiere, nosotros, porque nosotros somos los que vamos a manipular, tal cual como usted lo mencionó hace un instante. Nos decía, bueno, el ser humano siempre tiene que estar allí manipulando. La inteligencia artificial no puede arropar todos los espacios. sí, es una herramienta que tenemos que utilizar. Hoy en día yo utilizo la inteligencia artificial como una herramienta. Yo le coloco a la inteligencia artificial, quiero una demanda de nulidad de marca con las siguientes características y me va a arrojar un resultado de una búsqueda que realiza a través de diferentes libros, de diferentes páginas de internet, pero uno como profesional del derecho tiene que saber filtrar realmente si esa información que me está arrojando la inteligencia artificial es fidedigna. Hoy en día, doctora, se habla incluso de la justicia a través de la inteligencia artificial, que se pueda a través de la inteligencia artificial, de un robot, una máquina, recibir los argumentos de la parte de demandante, del demandado, y te arrojar un resultado con una sentencia. Eso es justicia. ¿Sabes? No podemos perder ese componente humano. ¿Ok? Y sobre todo que a nivel legislativo siempre se habla de creaciones de la mente humana. Sabes que eso ya de por sí en nuestro país sería un impedimento para otorgarle titularidad de propiedad intelectual a la inteligencia artificial, pero ya hay otros países, la Unión Europea, los países de Asia, que están discutiendo estos temas. Una respuesta hoy en día, en el 2024, no la tengo, pero sí son los escenarios que vamos a tener que analizar más adelante de cómo vamos a poder nosotros trabajar en la inteligencia artificial desde el punto de vista de la propiedad intelectual, de la criminalística, de diferentes áreas del derecho que realmente van a arropar y bueno, hay que verlo siempre como una herramienta. Yo les prometo a todos mis televidentes que nos ven a través de En Tu Defensa Podcast traer un experto en inteligencia artificial. Es importantísimo y bueno, como siempre le hemos dicho, nosotros les damos las herramientas a ustedes para que actúen ante cualquier situación. Doctor, un caso en particular que lo haya marcado como profesional y experto en esta materia. Wow, doctora, dos casos. Uno en específico, una marca de la época de 1940, en donde ellos se dieron a conocer en el mercado nacional y por diferentes circunstancias no pudieron continuar sus actividades. Y bueno, existe a nivel marcario la cancelación de marca, porque que es importante que esa marca se utilice. O sea, durante ese periodo de 15 años que tú tienes esa titularidad de ese derecho, tú tienes que utilizar esa marca. Y en este caso, estos empresarios no están utilizando la marca y les están pidiendo la cancelación de esa marca. Es un proceso que es legal, es un proceso que está contemplado en la ley, pero están las marcas notoriamente reconocidas, que el tratamiento es diferente porque en ese proceso para reconocimiento de esa marca existe una inversión muy importante que es producto de los titulares de ese derecho. Y también otro caso, doctora, a nivel marcario, el artista siempre se dedica al canto, a la animación, a pulirse como cantante y a veces se confía mucho en la figura del manager. Y existen muchos casos en Venezuela en donde el artista lo que le interesa es realmente difundir su arte y por desconocimiento, porque es normal que no tenga estos conocimientos legales, ceden ciertos derechos a los managers que de manera dolosa, como uso desleal en materia empresarial, terminan registrando las marcas a nombre del manager, dejando al artista por fuera de lo que fue su marca, de lo que fue su talento, su creación. Tengo casos así que son realmente complejos, pero confío que el Estado venezolano, que en las instituciones y sobre todo el buen derecho que se puede ejercer aquí en el país podrá, en estos dos casos específicos, resarcir los derechos de estas personas. Doctor, para mí un honor haberlo tenido en los estudios de En Tu Defensa Podcast, una disertación impecable acerca de la protección de tu marca, la protección de la propiedad intelectual. Pero no me voy a ir sin que antes usted nos dé una recomendación y un mensaje a nuestros televidentes y a toda Venezuela.
No, doctora, muchísimas gracias a ustedes por la invitación a este espacio, a todo su equipo, que realmente se ve, que tienen una amistad, que son familia, que realmente se apoyan entre ellos, y me siento parte ya de esta familia, de verdad que encantado de estar aquí con ustedes. Y bueno, la invitación es a que todo emprendedor, a que toda persona natural, a que todo empresario, proteger la propiedad intelectual no debe ser una tarea pendiente. ¿Sabes? Es de vital importancia a que todas aquellas personas que tengan un emprendimiento, que tengan un logo, que tengan un derecho de autor, que acudan al ente correspondiente, que es el SAPI. Ahí los podrán orientar con todos los pasos para protocolizar un registro, o que acudan a un especialista, en este caso mi persona, Luis Mejía, a la orden, a través de mis redes sociales, @Luis1190, para ofrecer mis conocimientos y poder materializar ese sueño a través de una protección legal. Así es, doctor, tal cual como usted lo expuso hace unos segundos, usted forma parte de esta familia. Todos los que vienen acá al programa En Tu Defensa Podcast no es el único. Ustedes tienen mucha información, mucho conocimiento que darnos a nosotros y nosotros podérselo transmitir a nuestros televidentes. Por eso es que a nosotros le damos esa garantía, que el que nos ve, que nos sigue a través de nuestras redes sociales, nosotros les damos esas herramientas para que actúen ante cualquier situación. Ustedes siempre van a tener alguna inquietud y por aquí ustedes la van a poder dilucidar, ustedes van a poder estar tranquilos de que aquí tienen una mano amiga. Ustedes tienen algún caso en particular, pues bueno, voy a conectarme a través de mi programa En Tu Defensa Podcast y allí me van a dar las herramientas. Doctor, nos vemos en una próxima oportunidad, no se nos vaya a perder, hay mucha tela que cortar, el tiempo en pantalla es muy corto, pero me encantó de verdad que usted haya estado aquí como experto en la materia y nos haya dado todos esos tips importantes para que el día de mañana no tengamos alguna situación en particular. A ustedes que nos vieron a través del programa En Tu Defensa Podcast, como siempre, muchísimas gracias, muchísimas bendiciones. Nos vemos en una próxima oportunidad y recuerden, nosotros aquí somos su herramienta para que actúen ante cualquier situación. Nos vemos en una próxima oportunidad. Bendiciones.